Mi padre me desheredó frente a todos, exigiéndome que me arrodillara ante mi hermana. Me fui en silencio. A la mañana siguiente, se burló de mí, pero se encontró con mi habitación vacía y al abogado de la familia, quien le preguntó temblando, ¿qué ha hecho? Mi nombre es Ashley. Tengo 35 años y me dedico a negociar contratos de arrendamiento de maquinaria pesada en toda la costa este. Trato con grúas industriales, excavadoras masivas y contratos de logística que ascienden a decenas de millones de dólares. En mi mundo, todo se mide en tonelaje, acero y resultados finales. A los números no les importan tus sentimientos, y a una excavadora ciertamente no le importa tu ego. Aprendí hace mucho tiempo que las máquinas no mienten, pero las personas sí. Especialmente las personas que se supone que te aman incondicionalmente. Mi familia siempre ha considerado mi carrera como algo a la vez masculino y completamente decepcionante. Para ellos, solo soy la hermana mayor fría y rígida a la que le importa más la chatarra que la conexión humana. No tengo una estética suave. No publico fotos de mis lattes de matcha o mis viajes espirituales. Simplemente trabajo. Empecé como asistente de escritorio en una pequeña empresa de logística cuando tenía 20 años. Aprendí derecho contractual por las noches y me abrí camino hasta un puesto de directora. Construí una fortaleza de seguridad financiera a mi alrededor porque supe desde el principio que nadie más me atraparía si caía. Esa fortaleza era completamente invisible para mi familia. Para ellos, el único éxito que importaba era el que se podía presumir en el club de campo. La llamada telefónica que inició la cuenta regresiva para el fin de mi familia, tal como la conocía, llegó un martes por la tarde. Era mi hermana menor, Brittany. Brittany tiene 32 años, pero todavía navega por el mundo como un pájaro frágil que acaba de caer del nido. Dirige un retiro de bienestar de lujo que es esencialmente un pozo de dinero envuelto en pisos de bambú caros y lámparas de sal del Himalaya. Ella es la niña de oro. La sensible. La que mis padres, especialmente mi padre, se apresuraban a proteger de las duras realidades del mundo. Ashley. Hola. Oh, Dios mío. Ha pasado una eternidad, gorjeó Brittany a través del altavoz del teléfono. Su voz tenía esa dulzura forzada y entrecortada que solo usaba cuando estaba a punto de pedir algo irrazonable. Han pasado 3 semanas, Brittany. ¿Qué pasa? Mantuve mis ojos en la hoja de cálculo de mi monitor. Estaba revisando un contrato para una flota de cargadores en Baltimore, y realmente no tenía paciencia para su divagación emocional habitual. Siempre eres tan estrictamente de negocios, suspiró, una sutil pulla a la que nunca podía resistirse. Solo llamaba por la fiesta del 60 cumpleaños de mamá este fin de semana. Todavía vienes a casa, ¿verdad? Papá le está dando mucha importancia. Está invitando a todos los tíos y tías. Lo tengo en mi calendario. Estaré allí. Hubo una pausa larga y deliberada en su extremo. Prácticamente podía escuchar los engranajes girando en su cabeza, el ensayo mental del guión que su esposo, Chad, probablemente le había escrito. Así que, comenzó, bajando el tono una octava para sonar casual. Dado que tú eres la persona de los números en la familia, solo quería tu consejo rápido sobre algo. Chad y yo estamos buscando expandir el retiro. Necesitamos una inyección de capital. Solo un pequeño préstamo puente, en realidad, de unos $200.000. Dejé de escribir. $200.000 no es un pequeño préstamo puente para un centro de bienestar que no ha generado ganancias en 3 años. Está bien, ¿qué dice tu banco? Bueno, ya sabes lo rígidos que son los bancos. Quieren todas estas garantías personales y colaterales, se quejó Brittany, como si el concepto de asegurar un préstamo fuera un insulto personal a ella. Pero está bien, en realidad. Papá lo está resolviendo. Finalmente está haciendo el gran movimiento con la casa de Virginia. Ya sabes, pasando el legado. Mis dedos se quedaron completamente quietos en el teclado. El aire de mi oficina de repente se sintió muy fino. ¿Pasando el legado? Repetí. Manteniendo mi voz plana, sin delatar absolutamente nada. ¿Qué significa eso exactamente? Oh, ya sabes, papá, se rió Brittany, un sonido ligero y etéreo que me irritó la espalda.
Me está transfiriendo la escritura a mí y a Chad. Un tipo de herencia anticipada. Una vez que la casa esté a mi nombre, podremos sacar la equidad para el negocio. Papá dice que un legado familiar está destinado a construir los sueños de la próxima generación. Siguió hablando, divagando sobre las cotizaciones de contratistas para el nuevo jardín de meditación del Retiro, pero dejé de escucharla. La casa de Virginia, la gran colonial con la entrada imponente y la placa de bronce. Mi padre creía que iba a tomar una casa que pensaba que era suya, entregársela a su hija favorita y dejar que la hipotecara hasta el punto de ruptura. Bueno, mucha suerte con la expansión, dije, interrumpiéndola a mitad de la frase. Tengo que atender una llamada de conferencia. Nos vemos el sábado. Colgué antes de que pudiera despedirse. Me recosté en mi silla de cuero y miré la pared en blanco de mi oficina. Sentí el pecho oprimido, pero no de pánico. Era una oscura y creciente comprensión de lo lejos que habían llegado las ilusiones de mi padre. Él realmente creía que era el rey de su castillo, listo para otorgar su reino a su heredera elegida. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué mi llavero. Entre los brillantes llaveros y las llaves de la oficina, había una llave que destacaba. Era una llave de latón pesada y anticuada, con los bordes lisos por años de ser frotada entre mi pulgar e índice cuando estaba estresada. Mi familia nunca había visto esta llave. No sabían que existía. Miré la llave de latón brillando bajo las luces fluorescentes de la oficina. Mi padre pensó que estaba regalando su legado. No tenía idea de que estaba tratando de regalar una casa que legal, completa e innegablemente me había pertenecido durante los últimos 6 años. Para entender por qué tenía esa llave de latón y por qué dejé que mi padre viviera en una ilusión durante 6 largos años, hay que entender el museo de dolor que fue mi infancia. Algunas familias tienen álbumes de fotos. La mía tenía una galería cuidadosamente curada de todas las formas en que yo me quedaba corta y todas las formas en que Brittany era perfecta. Al crecer, había una regla clara y tácita en la casa de los Richardson: Ashley es el caballo de batalla. Brittany es el caballo de exhibición. Recuerdo el día exacto en que cerré mi primer contrato de arrendamiento de $1 millón. Tenía 26 años. Había trabajado 80 horas a la semana durante 9 meses, comiendo comida para llevar fría en mi escritorio, estudiando esquemas de excavadoras hasta que el texto se volvía borroso y negociando con experimentados magnates de la construcción que pensaban que una mujer joven no tenía cabida en sus salas de juntas. Cuando la tinta se secó en ese contrato, sentí una oleada de orgullo tan intensa que me mareó. Conduje directamente a la casa de mis padres, agarrando la carpeta de presentación, prácticamente vibrando con la necesidad de mostrarle a mi padre que finalmente era exitosa, que finalmente era digna de un asiento en su mesa. Cuando entré por la puerta, la casa olía a azúcar quemada. Brittany, que tenía 23 años en ese momento y se encontraba entre carreras universitarias abandonadas, estaba sentada en la isla de la cocina llorando sobre una masa de pastel carbonizada en un molde. Mi padre estaba a su lado, frotándole los hombros, murmurando suaves palabras de consuelo. Entré en la cocina, sosteniendo mi contrato. «Papá», dije, mi voz tensa de emoción. Lo logré. Cerré el trato de Baltimore. Más de $1 millón. Mi padre me miró, su expresión apenas registrando mis palabras. «Eso está bien, Ashley», dijo con desdén. Luego inmediatamente volvió su atención a Brittany. «No llores, cariño. Es solo un pastel. Tienes el alma de un artista, y los artistas no pueden preocuparse por los temporizadores del horno. Iremos a comprar el pastel más caro de la panadería ahora mismo». Me quedé allí con mi traje de negocios barato, sosteniendo un trozo de papel que demostraba que podía conquistar el mundo, mientras mi padre elogiaba a mi hermana por no poder hornear una mezcla de Betty Cracker. Ese fue el día en que me di cuenta de que ninguna cantidad de dinero, ninguna cantidad de éxito lo haría mirarme de la misma manera que miraba a ella. Mi padre, Richard, era un hombre completamente obsesionado con la óptica del poder. Solía ser dueño de un negocio de suministro de construcción de tamaño mediano. Le encantaba el título de fundador. Le encantaba entrar al club de campo y actuar como un titán hecho a sí mismo. Pero detrás de las risas ruidosas y los puros caros, era un terrible hombre de negocios.
Era demasiado orgulloso para adaptarse al mercado, demasiado arrogante para escuchar a los contadores y demasiado aficionado a apalancar activos para financiar un estilo de vida que no podía permitirse. Despreciaba mi carrera porque se parecía a la suya, pero yo realmente estaba teniendo éxito donde él estaba fracasando en secreto. Llamó a mi industria venta de chatarra. Les dijo a sus compañeros de golf que alquilaba tractores a excavadores de zanjas. En contraste, el interminable desfile de pasatiempos caros e inútiles de Brittany, retiros de cerámica, certificaciones de sanación holística, terapia con cristales, fueron aclamados como las actividades de un espíritu profundo y refinado. Porque Brittany lo necesitaba, ella validaba su necesidad de ser el gran y fuerte proveedor. Como yo no necesitaba nada, era una amenaza para su ego. Mi madre, Susan, era la gran facilitadora. Toda su existencia estaba dedicada a manejar la temperatura emocional de la casa para que mi padre nunca tuviera que experimentar un momento de incomodidad. Si Richard hacía una broma cruel a mi costa en la mesa, Susan me miraba con ojos suplicantes, rogándome en silencio que no reaccionara. «Déjalo ir, Ashley», me susurraba más tarde en la cocina. «¿Sabes cómo se pone tu padre? Tú eres la fuerte. Puedes manejarlo. Brittany es tan sensible». Yo era la fuerte. Esa era la trampa. Como podía manejar la frialdad, asumieron que no la sentía. Mientras preparaba mi maleta para la fiesta del 60 cumpleaños de Susan, doblaba cuidadosamente mi ropa. Mi mente reproducía la llamada telefónica de Brittany. $200.000, una herencia anticipada. Mis manos se movían mecánicamente, colocando mi costoso blazer a medida en la funda de la ropa. Había pasado años tratando mi silencio como un regalo para ellos. Cuando el negocio de mi padre se fue a pique hace 6 años, no me regodeé. No dije, te lo dije. Me puse en las sombras e hice lo que siempre hacía. Arreglé el problema. Pensé que mantener la verdad en secreto era el acto supremo de amor filial. Pensé que, al salvar su dignidad, estaba protegiendo a nuestra familia. Cerré la cremallera de la maleta, el sonido fuerte en mi apartamento tranquilo y prístino. Estaba equivocada. Mi silencio no había sido un escudo que los protegiera. Había sido material en bruto que estaban usando para forjar un arma contra mí. Tomaron mi tranquila resistencia como debilidad. Tomaron mi ausencia de demandas como falta de valor. Mi padre creía que la casa de Virginia era suya para regalar porque yo había pasado 6 años asegurándome de que nunca sintiera la humillación de perderla. Me miré en el espejo. Ya no era la chica de 26 años desesperada por una palmadita en la cabeza. Era una mujer que dirigía salas llenas de contratistas enojados y abogados corporativos. Si mi padre quería jugar al rey que otorga su reino, iba a necesitar un chequeo de realidad. Y yo se lo iba a entregar, no con lágrimas, no con gritos, sino con los hechos fríos, duros e indiscutibles de un documento legal vinculante. Cogí mis llaves. La llave de latón del propietario tintineó contra el resto. Pensé que mi silencio era un escudo que los protegía. No me di cuenta de que lo estaban usando para forjar un arma contra mí, pero olvidaron un detalle crucial sobre las armas. Todo depende de quien sostiene el mango cuando la hoja se balancea. Antes de conducir a Virginia para el fin de semana de la fiesta, tenía que hacer una parada necesaria. Navegué mi coche por los elegantes edificios de fachada de cristal del centro de DC y me metí en el aparcamiento subterráneo de un bufete de abogados corporativos de alto nivel. Subí en el ascensor al piso 40. La recepcionista me reconoció de inmediato y me hizo pasar directamente a la oficina de la esquina. Sentado detrás de un enorme escritorio de caoba estaba Arthur Olden. Olden era un abogado corporativo con una mente como una trampa de acero y el comportamiento de un jugador de póker de alto riesgo. Había sido el asesor legal del negocio de mi padre en su apogeo. Pero, lo que es más importante, era el agente registrado de mi empresa, Ironclad Holdings LLC, y mi abogado personal durante los últimos 6 años. Era la única persona en el mundo que sabía toda la verdad sobre la casa de Virginia. Olden se puso de pie cuando entré, abrochándose la chaqueta del traje. Era un hombre meticuloso, con canas en las sienes, que nunca decía una palabra sin calcular primero su peso legal. Ashley, dijo, estrechando mi mano cordialmente, pero con una expresión grave.
Gracias por venir con tan poca antelación. Por favor, siéntate. Me senté en la silla de cuero frente a él, cruzando las piernas. Sonaste urgente por teléfono, Holden. ¿Qué está pasando? Holden juntó los dedos, mirándome por encima de las gafas. Recibí una llamada telefónica bastante preocupante ayer por la mañana de su padre. Mantuve mi rostro perfectamente neutral. Déjame adivinar. Quiere discutir la planificación patrimonial, específicamente la transferencia de la escritura de la propiedad de Virginia a Brittany. Las cejas de Holden se arquearon con leve sorpresa. Ya lo sabes. Sí. Richard me llamó exigiendo que redactara los documentos para transferir el título de la propiedad como una escritura de donación a su hija y a su marido. Quiere los documentos listos para su firma el lunes por la mañana. Solté una risa corta y seca. Realmente no está perdiendo el tiempo. Brittany debe tener a Chad presionándola por ese préstamo de $200,000 que necesitan para su retiro fallido. Holden se inclinó hacia adelante, su máscara profesional deslizándose lo suficiente como para mostrar una preocupación genuina. Ashley, esto ya no es solo una cuestión del ego herido de su padre o de sus delirios. Si él se levanta en la fiesta de cumpleaños de su madre este fin de semana y anuncia públicamente que le está dando esa casa a Brittany y ellos posteriormente intentan apalancar ese activo inexistente con un banco. Estamos cruzando el territorio de una grave tergiversación financiera. Él está intentando transmitir un activo que no ha poseído en más de media década. Miré por la ventana del suelo al techo hacia el horizonte de la ciudad. Mi mente se remontó a la pesadilla de hace 6 años. El negocio de mi padre no solo había fracasado. Había implosionado violentamente. Había sacado una segunda hipoteca, luego una tercera, tratando desesperadamente de mantener las apariencias mientras los cimientos se pudrían. Dejó de abrir el correo. Le ocultó los avisos de ejecución hipotecaria a mi madre. Cuando el banco finalmente fijó la fecha de la subasta, se encerró en su estudio y se negó a hablar con nadie. Fue Susan quien me llamó, sollozando histéricamente a las 2 de la mañana, diciendo que hombres trajeados habían venido a la puerta con papeles. No dudé. No pedí disculpas por los años de negligencia. Simplemente actué. Tenía importantes activos líquidos de mis comisiones. Llamé a Holden, quien se estaba arrancando los cabellos tratando de manejar el desastre de mi padre. A través de Holden, creé Ironclad Holdings LLC de la noche a la mañana. Transferí $1.2 millones en efectivo para satisfacer al banco por completo, deteniendo la subasta de ejecución hipotecaria con solo 48 horas de sobra. El banco transfirió la escritura a mi LLC. Cuando mis padres fueron a la oficina de Holden para firmar los documentos finales de la venta corta, estaban tan devastados, tan rotos por la vergüenza de perderlo todo que apenas leyeron los documentos. Holden les dijo que un grupo de capital privado anónimo había comprado la deuda y la propiedad. Luego hice que Holden redactara un acuerdo de ocupación increíblemente indulgente que les permitía permanecer en la casa sin pagar alquiler indefinidamente con la condición de que mantuvieran los impuestos sobre la propiedad y el mantenimiento. Dejé que mi padre creyera que había negociado un brillante acuerdo de última hora con una corporación sin rostro. Le devolví su dignidad a costa de $1.2 millones y mi propio reconocimiento. Y durante 6 años, él se pavoneó por esa casa, grabando su nombre en la piedra junto a la puerta, actuando como el amo de un dominio que había perdido por pura incompetencia. Él no sabe que yo soy la dueña, le dije a Holden, volviendo mi atención al presente. Todavía cree que Ironclad Holdings es solo un casero corporativo sin rostro que se olvidó de él. Y esa ilusión está a punto de convertirse en una responsabilidad muy pública, afirmó Holden con firmeza. Me está ordenando que redacte una transferencia fraudulenta. Obviamente me negué, citando un conflicto de intereses y declarando que necesitaba revisar el archivo. Estaba furioso. Me dijo que buscaría otro abogado el lunes si no cumplía. Que lo intente, dije fríamente. Ninguna compañía de títulos en la tierra aprobará esa transferencia una vez que saquen los registros y vean Ironclad Holdings en la escritura. Ese no es el punto, Ashley, suspiró Holden, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. El punto es la humillación, la exposición.
Si él anuncia esto en una fiesta con 30 personas, incluidos familiares y amigos, y luego la verdad sale a la luz la próxima semana de que no es dueño de la casa, las consecuencias serán catastróficas para su reputación. ¿Sabes cuánto valora su imagen? Lo destruirá. Él mismo se está destruyendo, Holden. Está tratando de entregar mi propiedad a mi hermana para que ella la hunda en un centro de bienestar fraudulento. Me incliné hacia adelante, apoyando los brazos en su escritorio. ¿Qué sugieres que haga? Holden me miró, sus ojos llenos de una extraña mezcla de lástima y respeto. Lo has protegido durante 6 años. Le compraste su orgullo cuando no podía permitírselo. Pero no puedes protegerlo de su propia arrogancia para siempre. Si pronuncia ese discurso, si le hace esa promesa a Brittany frente a una multitud, tienes que dejar que el papel hable. No voy a arruinar el 60 cumpleaños de mi madre, dije, apretando la mandíbula. Lo manejaré discretamente. Se lo diré después de la fiesta. Holden deslizó lentamente un impoluto sobre de color crema sobre el escritorio hacia mí. Traje una copia certificada de la escritura que muestra a Ironclad Holdings como propietario y su declaración de membresía única en la LLC. También redacté un aviso de desalojo estándar de 30 días por si acaso. Me quedé mirando el sobre. Parecía una bomba a punto de explotar. Tómalo, instó Holden suavemente. Puede que lo necesites antes de lo que crees. Un hombre que cree que es dueño del mundo es muy peligroso cuando se le contraría. Cogí el sobre, sintiendo el pesado peso del papel dentro. Lo metí en mi bolso de diseño. Agradecí a Holden y salí de la oficina. Mientras caminaba hacia mi coche, mi corazón latía con un ritmo lento y pesado en mi pecho. Si alguna vez has pagado el precio más alto para salvar a alguien que te desprecia, sabes exactamente lo pesado que se sentía este secreto. La casa de Virginia era hermosa, tuve que admitirlo. Ladrillo rojo, imponentes columnas blancas y enormes robles que enmarcaban la propiedad. Mientras caminaba por el sendero de losas hacia la puerta principal, mis ojos se posaron en la pesada placa de bronce montada a la altura de los ojos. Richardson y familia, establecido en 1990. La había encargado hacía 20 años, cuando el negocio estaba en auge. El hecho de que todavía estuviera allí, pulida hasta brillar, parecía una broma macabra. Él frotaba esa placa cada vez que entraba por la puerta, una afirmación diaria de un imperio que se había desmoronado hace 6 años. Sentí una repentina y aguda necesidad de pasar los dedos por las letras para recordarme a mí misma que el nombre en el latón no significaba nada comparado con el nombre en la escritura escondida en mi bolso. Empujé la puerta principal. La casa ya estaba llena de actividad. Los caterings se estaban instalando en el comedor formal y el aroma de los caros arreglos florales llenaba el aire. Vaya, miren quién finalmente decidió unirse al mundo real, una voz fuerte y desagradable retumbó desde el vestíbulo. Era mi primo Scott. Scott era un clon en miniatura de mi padre, un hombre de unos 30 y tantos años que trabajaba en la gerencia media y se consideraba un titán de la industria. Era el mono volador residente de la familia, siempre ansioso por hacer eco de las opiniones de mi padre para ganarse una palmadita en la cabeza. Hola, Scott, dije con calma, dejando mi bolso. ¿Todavía vendiendo excavadoras a los que mueven tierra? Se burló, apoyándose en el reloj de pie. Sabes, el retiro de Brittany acaba de aparecer en una revista de estilo de vida local, haciendo un trabajo real, sanando a la gente. Deberías hacer que te analice el aura. Siempre te ves tan tensa. Le ofrecí una sonrisa que no llegó a mis ojos. Mis excavadoras construyen las carreteras por las que conduces tu BMW arrendado, Scott. Y mi aura está perfectamente bien, gracias. Antes de que Scott pudiera formular una réplica, una voz suave y melosa interrumpió. Ashley, qué alegría que hayas venido. Era Chad, el esposo de Brittany. Chad parecía haber salido de un catálogo para dueños de yates, vestido con un polo pastel y mocasines sin calcetines. Tenía el tipo de cara atractiva que nunca terminaba de disimular la mirada calculadora en sus ojos. Era un hombre ahogado en deudas, buscando desesperadamente un salvavidas, y pensó que había encontrado uno en la inexistente equidad de mi padre. Chad, asentí. Brittany está arriba ayudando a tu madre con el pelo, dijo, acercándose, bajando la voz a un susurro conspiratorio.
Gran fin de semana, grandes cambios para la familia. Tu padre realmente nos está apoyando. Es increíble lo que un padre que apoya puede hacer por un negocio joven. Estaba tanteando el terreno. Quería ver si yo sabía sobre la inminente transferencia y si iba a montar un escándalo por no recibir un pedazo del pastel. Poco sabía el que yo era dueña de toda la panadería. El apoyo es importante, dije vagamente, negándome a darle la reacción que quería. Los dejé en el vestíbulo y caminé hacia la cocina. El contraste entre mi realidad y su fachada era asombroso. Las mujeres de mi familia estaban cubiertas de marcas de diseñador que sabía que habían sido compradas con tarjetas de crédito al máximo. Los hombres bebían whisky escocés de 20 años que no podían permitirse. Yo llevaba un sencillo blazer negro sin marca y una camisa de seda blanca, ocultando un secreto valorado en más de $1 millón. Ashley. Me di la vuelta y vi a la tía Patricia sentada en la isla de la cocina, bebiendo una copa de vino blanco. Patricia era la hermana menor de Susan, la oveja negra de la familia extendida porque había elegido permanecer soltera y sin hijos, dirigiendo una exitosa cadena de librerías boutique. Era inteligente, cínica y la única persona en esa casa que no creía en el culto a la personalidad de Richard. Tía Patricia, dije, acercándome y dándole un abrazo genuino. Ella se apartó y me miró, sus ojos escaneando mi rostro con precisión láser. Te ves cansada, cariño. El buen tipo de cansada, como si hubieras estado ganando dinero real, no el tipo falso que pretenden hacer por aquí. Solté una carcajada genuina. Ha sido un trimestre ajetreado. Patricia tomó un sorbo de su vino, sus ojos siguiendo a Richard mientras se pavoneaba junto a la ventana de la cocina, señalando detalles del paisaje a un tío. Está tramando algo, murmuró, manteniendo la voz baja. Tiene esa mirada, la que pone cuando está a punto de hacer un gran gesto con dinero que no tiene. Ha estado exhibiendo a Brittany y Chad toda la tarde como si fueran de la realeza. Ten cuidado, Ashley. Cuando la pone en un pedestal, suele necesitar que otra persona sea el suelo. Estoy acostumbrada a ser el suelo, Patricia, dije en voz baja. Quizás, respondió, su mirada atravesando mis defensas. Pero los suelos solo pueden soportar tanto peso antes de que la cimentación se agriete. No dejes que te rompan, cariño. Acaricié mi bolso, sintiendo el contorno del sobre de Holden. No te preocupes, tía Patricia. Mi cimentación está hecha de hierro. Pasé el resto de la tarde esquivando comentarios pasivo-agresivos, ayudando a los caterings y evitando la voz atronadora de mi padre. Me retiré a mi antigua habitación de la infancia temprano, agotada por el puro esfuerzo de mantener mi máscara de cortesía. Me acosté en la oscuridad, mirando al techo, diciéndome que al día siguiente sobreviviría a la fiesta, que el domingo por la mañana apartaría a mi padre, le mostraría la escritura en privado y pondría fin a esta locura sin humillarlo delante de la familia. Todavía intentaba salvarlo. Me fui a dormir esa noche como la hermosa hija invisible. Pero a las 6 de la mañana siguiente, esa hija estaría muerta y el casero tomaría su lugar. La mañana de la fiesta, me desperté antes de que saliera el sol. Años de llamadas de conferencia matutinas con clientes europeos habían arruinado mi capacidad para dormir más allá de las 5:30. La enorme casa colonial estaba completamente en silencio, el tipo de silencio pesado y durmiente que precede a un evento caótico. Me puse un cardigan grueso sobre el pijama y bajé suavemente las escaleras alfombradas hacia la cocina para preparar una cafetera. Ansiaba la soledad. Necesitaba unas horas de paz absoluta antes de que la casa se llenara de parientes y comenzara el teatro performático de mi familia. Al llegar al pie de la escalera, noté el cálido resplandor amarillo de las luces colgantes que salían del comedor formal. Escuché el murmullo bajo y urgente de voces. Me quedé inmóvil. Me pegué a la fría pared del pasillo sombrío, conteniendo la respiración. Eran mi padre, mi madre, Brittany y Chad. Se habían levantado temprano, demasiado temprano, y hablaban en los tonos apagados y cuidadosos de las personas que planean algo que no quieren que nadie más escuche. No avancé para revelar mi presencia. No retrocedí escaleras arriba. Me quedé perfectamente inmóvil, un fantasma involuntario en mi propia casa, y escuché. Todavía creo que deberíamos esperar hasta después de la fiesta para hacer el papeleo, Richard, decía mi madre, Susan. Su voz temblaba, tensa por la ansiedad.
Es mi cumpleaños. No quiero ningún drama. ¿Sabes cómo se pone Ashley cuando se siente excluida? Ashley no siente nada, se burló mi padre, su voz goteando con un desprecio casual. Es una máquina. Y esto no se trata de ella. Se trata de asegurar el futuro de Brittany. Gracias, papi, gorjeó Brittany, su voz asquerosamente dulce. Chad y yo estamos muy estresados. El retiro necesita esta inyección de $200.000 de inmediato o el banco comenzará a embargar el equipo. Solo las cápsulas de bienestar costaron $50.000. Está resuelto, princesa, dijo Richard, el cuero de su silla crujiendo al reclinarse. Te dije que hablé con Holden. La transferencia de la escritura se redactará el lunes. La casa estará a tu nombre. Llevas el papeleo al banco. Apalancas la equidad. Obtienes tus $200.000. ¿Pero qué pasa si el banco niega la línea de equidad? Interrumpió Chad, su voz aguda y ansiosa, completamente desprovista de su habitual encanto suave. El crédito comercial de Brittany es, bueno, inexistente en este momento. El retiro está perdiendo dinero. Incluso con el colateral de la casa, el banco podría requerir un garante con activos líquidos fuertes y un historial de crédito impecable para suscribir el préstamo. Un silencio pesado cayó sobre el comedor. Pude sentir cómo la temperatura en el pasillo bajaba. Ahí, dijo mi padre lentamente, su voz endureciéndose en una estrategia fría y calculada. Es donde entra tu hermana. Mi corazón dejó de latir. Mis dedos se aferraron al borde de la pared tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Richard, no, jadeó Susan. No puedes pedirle a Ashley que Theo firme un préstamo de $200.000 para Brittany. Ella nunca lo hará. Trabaja demasiado duro por su dinero. No le voy a preguntar, Susan. Se lo voy a decir, espetó Richard. Escúchame. Esta noche en la fiesta, delante de todos, voy a anunciar que Brittany se queda con la casa. Será un momento hermoso. Solidifica el legado. Hizo una pausa y pude escuchar la sonrisa enferma en su voz. Ella estará enojada. Se sentirá pequeña. Se dará cuenta, delante de 30 personas, de que no es la prioridad y nunca lo será. Dejaremos que se lo piense. Luego, mañana por la mañana, cuando se sienta totalmente aislada y desesperada por nuestra aprobación, la sentamos. Le ponemos el papeleo del garante delante. ¿Y si se niega? Preguntó Chad, sonando sin aliento, como una hiena dando vueltas a un animal herido. Si se niega, le diré que ya no es bienvenida en esta familia, dijo mi padre. La irrevocabilidad de su tono resonó en las paredes. Le diré que está desheredada. No hay vacaciones, no hay llamadas telefónicas, no hay familia. No tiene a nadie más, Chad. Tiene 35 años, está soltera y toda su vida es una hoja de cálculo. Se aferra a nosotros porque somos todo lo que tiene. Actúa con dureza, pero siempre cede cuando la amenazo con cerrarle la puerta. Firmará los papeles. Asumirá el riesgo. Y Brittany obtendrá su dinero. Es solo una firma, en realidad, añadió Brittany, su voz escalofriantemente distante. Ella gana tanto dinero de todos modos. Si mi retiro se hunde, puede pagar fácilmente al banco. Ni siquiera afectará su estilo de vida. Nadie la contradijo. Mi madre no habló para defenderme. Mi padre gruñó de acuerdo. Habían planeado la ejecución completa. Iban a humillarme públicamente, aislarme emocionalmente y luego extorsionar mi seguridad financiera para financiar los delirios de la niña de oro. Estaban dispuestos a encadenar mi crédito impecable y ganado con tanto esfuerzo a un barco que se hundía, esperando plenamente que yo me ahogara para que Brittany pudiera flotar. La aritmética de su crueldad era impresionante. Me quedé en el pasillo oscuro durante un minuto entero después de que la conversación se desviara hacia la logística del catering. No sentí la necesidad de llorar. No sentí el familiar y pesado peso de la vergüenza infantil presionando mi pecho. En cambio, una extraña y profunda claridad me invadió.
El tumor de esperanza que había llevado durante 35 años, la esperanza desesperada y patética de que si tan solo trabajaba lo suficiente, me sacrificaba lo suficiente y los protegía lo suficiente, finalmente me amarían, estalló. Se disolvió por completo, dejando una frialdad prístina y vacía. No me veían como una hija. Me veían como un activo que debía liquidarse. Una sonrisa lenta y aterradora se extendió por mi rostro en la oscuridad. Era la sonrisa que usaba cuando un competidor depredador intentaba colar una cláusula de penalización oculta en un contrato de arrendamiento de grúas de $50 millones justo antes de desmantelar su empresa entera en la sala de juntas. Mi padre pensaba que era el gran maestro de ajedrez moviendo piezas en un tablero que poseía. Estaba a punto de descubrir que ni siquiera era un jugador. Era solo una pieza en mi tablero y acababa de cometer un error fatal con su rey. Me di la vuelta y subí las escaleras en silencio. Ya no necesitaba una mañana tranquila. Tenía una guerra que ganar. Entré en la habitación de mi infancia y cerré la puerta con un suave clic. La habitación estaba perfectamente conservada por mi madre, un santuario de la versión adolescente de mí que estaba desesperada por obtener las mejores calificaciones para ganarse un gesto de aprobación de un hombre al que solo le importaba la repostería de mi hermana. Me acerqué al pequeño escritorio junto a la ventana, saqué mi teléfono y abrí mis mensajes con Arturo Holden. Apenas eran las 6:30 de la mañana, pero sabía que estaría despierto. Era el tipo de abogado que dormía con el teléfono en el pecho. Mis dedos volaron por la pantalla, la ira finalmente se tradujo en una acción precisa y letal. Yo, Holden, cambio de planes. Va a anunciar la transferencia esta noche en la fiesta. Peor aún, planean extorsionarme para que CEO firme un préstamo de $200.000 contra la casa mañana por la mañana para salvar el negocio de Brittany. Vi los 3 pequeños puntos de escritura aparecer casi al instante. Holden, extorsión, Ashley. Dios mío, ¿estás bien? ¿Quieres que lo llame ahora mismo y detenga esto? ¿Yo? No. Déjalo hablar. Que haga el anuncio delante de toda la familia. Dale cuerda, pero necesito que actives la cláusula. Holden, Ashley, ¿estás segura? Una vez que lancemos esta losa, la dinámica familiar, tal como la conoces, quedará destruida permanentemente. No hay vuelta atrás. Miré alrededor de la habitación. Miré el descolorido papel pintado floral, los trofeos de concursos de ortografía a los que mi padre nunca asistió a las ceremonias, la colcha que me hizo mi madre que olía a lavanda rancia y obligación. Ellos lo destruyeron esta mañana. Solo estoy firmando el certificado de defunción. Ten listo el aviso de desalojo. Nos vemos aquí a las 9 de la mañana mañana. Holden, entendido. Estaré allí. Mantente fría, Ashley. Colgué el teléfono. Mantente fría. Era el mejor consejo que había recibido. Me acerqué al armario y saqué mi maleta. No solo empaqué mi ropa. Metódicamente borré mi presencia de la habitación. Tomé los pocos libros que me quedaban en los estantes. Quité la ropa de la cama, doblando las sábanas con precisión militar. Empaqué la foto enmarcada de mi abuelo y yo de la mesita de noche. Me moví por el espacio como una limpiadora forense, asegurándome de que no quedara ni un solo rastro de Ashley. Quería que la habitación se viera exactamente como lo que estaba a punto de convertirse, una propiedad vacante esperando a un nuevo inquilino. Cuando la maleta estuvo empacada y cerrada con cremallera, la habitación se sintió hueca, resonando con una finalidad. Saqué mi llavero del bolso. Deslicé la llave de aluminio barata para invitados, la llave de repuesto de la casa que mi madre me había dado hace años, del anillo. Caminé hasta la mesita de noche vacía y coloqué la llave de invitados justo en el centro de la madera. Luego metí la mano en el bolsillo, mis dedos envolviendo el pesado y frío latón de la llave del propietario, la llave real, la única llave que realmente importaba. La volví a meter en el bolsillo, sintiendo su peso contra mi cadera. Entré al baño adjunto y me lavé la cara. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban claros. Mi mandíbula estaba tensa. Me maquillé con la misma precisión que usaba para redactar contratos. Me puse mi armadura, el blazer negro hecho a medida, la camisa de seda impecable, el discreto reloj de lujo que costaba más que el coche de mi padre.
No me estaba vistiendo para una fiesta familiar. Me estaba vistiendo para una adquisición corporativa hostil. Respiré hondo, abriendo la puerta del dormitorio. Iba a bajar las escaleras, beber su vino barato, comer la comida del catering y sonreír. Iba a ser la invitada invisible perfecta en la ejecución de mi propia reputación. Iba a quedarme al fondo de la sala y dejar que mi padre cogiera la pala y cavara su propia tumba delante de 30 testigos. Y cuando terminara de cavar, iba a empujarlo dentro. Cogí mi teléfono y me dirigí a las escaleras. El juego estaba preparado. La trampa estaba lista. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que la niña de oro y el rey narcisista entraran en escena. A las 7 de la tarde, la casa estaba llena. Más de 30 parientes, amigos y vecinos habían llenado el primer piso, desbordándose hacia el patio trasero, donde las estufas de gas alquiladas brillaban contra el fresco aire nocturno de Virginia. Los caterings se abrían paso entre la multitud llevando bandejas de plata con vieiras envueltas en tocino y mini Wellington de ternera. El aire estaba espeso con el aroma de perfumes caros, carne asada y la abrumadora desesperación de la gente que intentaba demostrar que pertenecía a ese código postal. Me quedé cerca del borde de la sala formal, bebiendo un vaso de agua con gas y una rodaja de lima. Observaba cómo se desarrollaba el teatro. Mi padre, Richard, estaba en su elemento. Llevaba un blazer azul marino con botones de latón, presidiendo cerca de la gran chimenea como un señor feudal entre sus leales súbditos. Se reía demasiado fuerte de sus propios chistes, palmoteaba a los hombres en el hombro y aceptaba felicitaciones por sus 40 años de matrimonio, como si él mismo hubiera inventado el concepto de matrimonio. Brittany revoloteaba a su alrededor como una polilla a una llama. Llevaba un vestido de seda bohemio fluido que probablemente costaba más que mi primer coche, agarrada del brazo de Chad. Estaba interpretando el papel de la hija radiante y espiritual a la perfección absoluta. La tía Patricia se acercó a mí, su copa de vino ya medio vacía. Se apoyó en la pared, observando la habitación con una mirada cínica. Señaló con la barbilla a Richard. Está preparándose, murmuró. Se acerca el gran discurso. Puedo ver su ego inflarse desde el otro lado de la habitación. Justo a tiempo, Richard golpeó su copa de champán de cristal con una cuchara de plata. El agudo tintineo cortó el parloteo, y la habitación se fue quedando en silencio lentamente. Las caras se giraron hacia la chimenea. Mi madre, Susan, estaba unos pasos detrás de él, sonriendo una sonrisa tensa y ensayada. Sus manos se entrelazaban nerviosamente frente a ella. Richard se aclaró la garganta, inflando el pecho. Gracias a todos por estar aquí esta noche para celebrar a Susan y a mí. 40 años es mucho tiempo. Se necesita paciencia. Se necesita amor. Y lo más importante, se necesita una base sólida. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire, sus ojos recorriendo la multitud. Me miró intencionadamente sin verme. Construimos nuestra vida en esta casa, continuó, su voz bajando a un registro grave y dramático. Esta casa es más que ladrillo y madera. Es el legado de los Richardson. Es el símbolo de todo por lo que he trabajado, todo lo que he construido con mis propias manos para asegurar que mi familia siempre esté segura. Un murmullo de agradecimiento se extendió entre los invitados. Di un sorbo lento a mi agua. La ironía era tan densa que te podías ahogar con ella. El hombre no había movido un martillo en 30 años, y su mala gestión financiera casi los había dejado sin hogar. Pero ahí estaba él, interpretando al titán hecho a sí mismo. Y un legado, dijo Richard, levantando su copa más alto, está destinado a ser transmitido a aquellos que comprenden su verdadero valor, a aquellos que lo utilizarán para nutrir el mundo. Por eso, esta noche, Susan y yo estamos encantados de anunciar que transferimos la escritura de esta misma casa a nuestra hija menor, Brittany, y a su maravilloso esposo, Chad. La sala estalló en aplausos. Brittany jadeó, llevándose las manos a la boca en una muestra perfectamente coreografiada de asombro y gratitud. Aunque yo sabía que ella había orquestado todo a las 6 de la mañana, Chad sonrió, estrechando la mano de Richard. La gente vitoreaba. Las tías se secaban las lágrimas. Yo simplemente me quedé allí, el hielo tintineando suavemente en mi vaso. La audacia era casi impresionante.
A medida que los aplausos cesaron y la multitud se dispersó en un emocionado parloteo, Brittany se dirigió directamente hacia mí. Tenía una luz de suficiencia y victoria bailando en sus ojos, aunque la enmascaró con una mirada de abrumadora lástima. «Oh, Ashley», suspiró, colocando una mano cuidada en mi brazo. «No te sientas mal. Papá simplemente sabe que Chad y yo necesitamos la base ahora mismo para el retiro de bienestar. Tú tienes tus pequeños tractores y tus hojas de cálculo. Realmente no necesitas un hogar como este. Eventualmente encontrarás tu propio camino. Un camino con un poco más de corazón, tal vez». Miré su mano en mi brazo, luego volví a mirarle la cara. No levanté la voz, pero hablé con una claridad precisa y tajante que usaba para diseccionar contratos defectuosos. Mi camino no requiere un rescate de $200,000 para salvar un negocio en quiebra, Brittany. Y deberías tener mucho cuidado al pedir prestado contra un colateral que en realidad no te pertenece. Las palabras cayeron como un golpe físico. La sonrisa falsa de Brittany se hizo añicos al instante. Su boca se abrió. Chad, que la había seguido, palideció. Desafortunadamente para ellos, Richard había estado caminando hacia nosotros para disfrutar de su victoria. Captó la última parte de mi frase. La transición en su rostro fue instantánea. El rey jovial desapareció, reemplazado por el narcisista acorralado y furioso. El rubor rojo del alcohol y la furia se extendió rápidamente por su cuello, asentándose profundamente en sus mejillas. «¿Qué le acabas de decir?», tronó Richard. Su voz era tan fuerte que silenció la mitad de la sala. Las cabezas se giraron en nuestra dirección. El suave murmullo de la fiesta murió repentinamente. «Dije lo que ambos saben que es cierto», respondí. Mi voz firme, mi ritmo cardíaco completamente normal. «Ella se está ahogando en deudas, y tú estás tratando de darle un salvavidas hecho de aire». Richard se acercó a mi espacio personal, su pecho agitado. Apuntó un dedo grueso y tembloroso directamente a mi cara. «¿Cómo te atreves?», escupió, saliva volando de sus labios. «Entras en mi casa, insultas a tu hermana en la noche más feliz de su vida y me faltas el respeto. ¿Crees que tu pequeño trabajo corporativo te hace mejor que nosotros? ¿Crees que eres tan inteligente?». No me inmuté. Simplemente miré el dedo que me señalaba. «Estás desterrada de esta casa hasta que te arrodilles ante tu hermana y pidas su perdón», ladró mi padre, su voz resonando en los techos altos. «¿Me oyes? Fuera de mi vista». Durante 3 agonizantes segundos, hubo un silencio sepulcral. La tensión era un peso físico que oprimía la habitación. Y luego, desde algún lugar del fondo, Scott soltó una risa corta y burlona. Esa fue la señal que la habitación necesitaba. Una onda de risas nerviosas y cómodas se extendió entre los 30 parientes. Se reían de mí. La ejecutiva de 35 años siendo regañada y castigada como una adolescente petulante. Pensaron que era hilarante. Pensaron que finalmente me estaban poniendo en mi lugar. Mi cara ardía bajo el intenso calor de su burla colectiva. Susan miró sus zapatos. Brittany sonrió, cruzándose de brazos. Los miré a todos. Miré al hombre que me señalaba con el dedo. No grité. No me defendí. Les dejé su ilusión por una última noche. Miré a mi padre directamente a los ojos y dije una sola palabra. «Está bien». Me di la vuelta, dando la espalda a la multitud que reía, y me marché. ¿Seguirían riendo cuando saliera el sol? Subí la gran escalera con la cabeza bien alta. Podía sentir 30 pares de ojos quemándome la espalda, pero mi columna vertebral se mantenía erguida. Las risas se desvanecieron en murmullos excitados de chismes tan pronto como llegué al rellano. Probablemente ya estaban hilando la narrativa de la hermana mayor celosa y amargada que no podía soportar el éxito de la niña de oro. Que sigan hilando. Las historias no se sostienen en los tribunales. Entré en la habitación de mi infancia, agarré el asa de mi maleta ya empacada y la saqué al pasillo. Las ruedas traquetearon contra el suelo de madera, un sonido áspero y rítmico que anunciaba mi partida a cualquiera que escuchara abajo. Mientras bajaba las escaleras,
el vestíbulo estaba casi vacío, aunque pude ver a algunos invitados asomándose desde la sala de estar, observando el espectáculo. La tía Patricia estaba de pie junto a la puerta principal, con los brazos cruzados sobre el pecho. No dijo una palabra, pero al pasar junto a ella, me dio un solo y firme asentimiento de respeto. Sabía que no me estaba retirando. Me estaba recargando. Me detuve en la pesada consola de roble cerca de la puerta principal. Justo debajo de la placa de latón que declaraba el legado de los Richardson. Metí la mano en el bolsillo, saqué la barata llave de aluminio para invitados y la dejé caer sobre la madera pulida. El agudo tintineo resonó en el vestíbulo. Abrí la pesada puerta principal, salí a la fría noche de Virginia y no miré atrás. Conduje las 3 horas de regreso a Washington D.C. en absoluto silencio. Sin radio, sin podcast, solo el zumbido del motor y la arquitectura limpia y hermosa de mi plan encajando en su lugar. Cuando finalmente entré en mi impecable apartamento, me serví un vaso de Macallan de 20 años, me di una ducha caliente y me acosté. Dormí 8 horas seguidas. Fue el sueño más profundo y reparador que había experimentado en 6 años. Ya no cargaba con el peso del orgullo de mi padre. A la mañana siguiente, mientras bebía mi espresso y contemplaba el río Potomac, la trampa que había tendido finalmente se cerró. Sé exactamente cómo se desarrolló porque Arthur Holden me relató cada agonizante segundo más tarde ese día. Exactamente a las 8 de la mañana, Richard estaba sentado en su cocina, con una leve resaca y un ego masivo. La casa estaba llena de copas de vino a medio vaciar y bandejas de catering, los restos de su gran victoria. Scott, Brittany y Chad se habían quedado a pasar la noche en las habitaciones de invitados, queriendo disfrutar del resplandor de la nueva herencia. Richard cogió su teléfono y marcó el número de móvil personal de Holden. No se molestó en cortesías. Era un rey emitiendo un decreto real. Holden, ladró Richard en cuanto la línea conectó. La fiesta fue un triunfo. Todo el mundo sabe que la casa pertenece a Brittany ahora. Quiero los papeles de transferencia de la escritura redactados y presentados antes del mediodía de mañana. No más retrasos. ¿Entiende? Holden estaba sentado en su propia cocina bebiendo café negro. Escuchó la arrogancia en la voz de mi padre, la pura y ciega arrogancia de un hombre que había pasado 6 años viviendo en un mundo de fantasía construido por el sacrificio silencioso de su hija. Arthur Holden había pasado 30 años siendo un hombre cauteloso. Era el hombre que suavizaba las asperezas, que hablaba en un medido lenguaje legal, que nunca levantaba la voz. Pero incluso un hombre cauteloso tiene sus límites cuando se enfrenta a la absoluta ilusión. Richard, dijo Holden, su voz inquietantemente tranquila y baja. ¿Qué? Espetó Richard, irritado por la falta de cumplimiento inmediato. No firme nada. No llame al banco. No hable con ninguna otra alma viviente sobre esta propiedad, instruyó Holden, el acero de su tono cortando la línea telefónica. ¿Qué demonios te pasa, Arthur? Es mi casa. Haré lo que quiera. No es su casa, Gordon, dijo Holden, usando el segundo nombre de mi padre, una táctica psicológica para despojarlo de su autoridad. Y está a punto de cometer un fraude bancario federal si da un paso más en este camino. Salgo de mi casa ahora mismo. Estaré en su mesa de cocina en 45 minutos. No se mueva. Holden colgó el teléfono antes de que Richard pudiera formular una respuesta. De vuelta en la cocina de Virginia, Richard miró su teléfono, su rostro contorsionándose en confusión y creciente ira. Brittany y Chad entraron en la habitación con aspecto somnoliento pero codicioso. ¿Ya está, papi? Preguntó Brittany, sirviéndose una taza de café. Podemos llamar al oficial de préstamos mañana. Richard golpeó el teléfono contra el mostrador de granito. Holden está perdiendo la cabeza. Viene para acá ahora mismo. Está hablando tonterías sobre fraude. La taza de café de Chad se detuvo a medio camino de su boca. ¿Fraude? ¿Qué quiere decir con fraude? Tú eres dueño de la casa libre y limpia, ¿verdad, Richard? Pagaste al banco hace 6 años. Claro que sí. Rugió Richard. El volumen era una tapadera directa para el repentino y gélido pico de pánico en su pecho. Negocié un trato maestro.
Ese abogado solo está tratando de sacarme más horas facturables. Que venga. Lo pondré en su lugar como puse a Ashley anoche. Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, un círculo de buitres esperando un cadáver que no existía. Pensaron que esperaban a un abogado obstinado para que les entregara las llaves del reino. No tenían idea de que esperaban al verdugo. Y mientras el Mercedes negro de Holden aceleraba por la carretera hacia Virginia, llevando un documento con marca de agua que estaba a punto de destrozar su realidad, terminé mi espresso, recogí las llaves de mi coche y comencé mi propio viaje hacia el sur. Quería estar allí para las consecuencias. ¿Seguiría mi padre señalando con el dedo cuando el papel golpeara la mesa? El sol de la mañana del domingo era brutalmente brillante, entrando a raudales por los grandes ventanales de la cocina de la casa de Virginia, iluminando las motas de polvo y las copas de champán sobrantes. Richard paseaba por el suelo de madera como un tigre enjaulado, con las manos entrelazadas a la espalda. Brittany estaba sentada en la isla, mordiéndose las uñas, mientras Chad revisaba frenéticamente las tasas de interés en su teléfono. Susan estaba junto al fregadero, limpiando sin pensar el mismo punto del mostrador una y otra vez, con los ojos muy abiertos y asustados. Scott y la tía Patricia, que también se habían quedado a dormir, estaban sentados en el rincón del desayuno. Patricia parecía serena. Scott parecía tener resaca y estar confundido. Exactamente a las 8:45, el pesado picaporte de bronce de la puerta principal golpeó 3 veces. No fue un golpe cortés. Fue el golpe de un notificador o un oficial de policía. Richard infló el pecho, marchando por el pasillo. Yo me encargo, declaró. Abrió de golpe la puerta principal. Arthur Holden estaba en el porche. No llevaba su habitual atuendo de golf de fin de semana. Llevaba un traje oscuro y bien cortado, luciendo como el implacable litigante corporativo. En su mano derecha, sostenía una gruesa cartera de cuero. No extendió la mano para un apretón. No ofreció un cortés saludo dominical. Simplemente pasó junto a Richard, obligando a mi padre a retroceder, y entró directamente en la casa. Disculpe, Arthur, ladró Richard, su cara enrojecida al instante por la falta de respeto. Usted no entra así en mi casa con esa actitud. Holden lo ignoró. Caminó directamente por el pasillo y entró en la cocina. Se paró a la cabecera de la gran mesa de comedor de madera envejecida, colocando la cartera de cuero con un golpe fuerte y autoritario. Toda la cocina quedó en silencio sepulcral. Incluso Chad dejó de desplazarse. Richard irrumpió en la cocina justo detrás de él. ¿Qué demonios significa esto? Me dice por teléfono que no me mueva, me acusa de fraude y luego me falta el respeto delante de mi familia. Usted trabaja para mí, Arthur. Yo pago sus anticipos. Holden se desabrochó lentamente la chaqueta del traje. Miró alrededor de la habitación, haciendo contacto visual con todos. Su mirada se detuvo en Brittany, luego en Chad, y finalmente se posó en Richard. Usted no paga mis anticipos, Richard, dijo Holden, su voz inquietantemente tranquila, el volumen bajo, pero exigiendo una atención absoluta. Usted no ha pagado una factura legal a mi firma en 6 años. Richard se mofó, cruzándose de brazos. ¿De qué está hablando? Le pago cada trimestre por el mantenimiento corporativo. No, lo corrigió Holden. Ironclad Holdings LLC me paga cada trimestre por el mantenimiento corporativo. Usted es simplemente un inquilino que vive en una propiedad administrada por mi cliente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, extrañas e incomprensibles para la gente en la habitación. Inquilino, Ironclad Holdings. Brittany soltó una risita nerviosa y aguda. Arthur, estás siendo raro. Papá es dueño de esta casa. La salvó del banco hace 6 años. Haremos una transferencia de escritura mañana para que yo pueda asegurar mi préstamo. Holden dirigió su aguda mirada a Brittany. Usted no va a asegurar un préstamo mañana, señorita. Y si intenta entrar a un banco con una escritura de donación falsificada, será arrestada por intentar defraudar a una institución financiera. Chad se puso de pie, su silla arañando violentamente el suelo. Oye, cuidado cómo le hablas a mi esposa. Richard, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tu abogado nos amenaza?
Porque su suegro sufre de un delirio masivo y peligroso, dijo Holden, elevando la voz por primera vez. El acero en su tono hizo que Chad se encogiera. Richard, ¿qué les dijo exactamente a estas personas hace 6 años cuando el banco emitió el aviso final de ejecución hipotecaria? ¿Qué les dijo cuando se fijó la fecha de la subasta? Les dije la verdad, gritó Richard, con los puños apretados a los costados. Les dije que negocié una compra privada. Traje a un grupo de capital anónimo para reestructurar la deuda, y conservé la propiedad. Salvé a esta familia. Holden negó lentamente con la cabeza, una expresión de profunda disgusto cruzando sus facciones. Usted no negoció nada. Se encerró en su estudio y se escondió de los notificadores judiciales. Estaba a 48 horas de que el sheriff tirara sus muebles al césped delantero. Usted no salvó a esta familia, Richard. La hundió, y alguien más tuvo que zambullirse y comprar los restos. Susan soltó un pequeño y ahogado jadeo, dejando caer su trapo de cocina. «¡Oh, Dios mío!», susurró. Richard dio un paso amenazante hacia Holden. «Fuera. Fuera de mi casa ahora mismo. Está despedido». «No estoy despedido porque usted no es mi cliente», afirmó Holden, con las manos apoyadas en la cartera de cuero. «Y no me voy porque estoy aquí como representante legal del propietario de esta propiedad. Estoy aquí para entregar un cese y desista formal y una advertencia de desalojo». Richard se quedó helado. El rojo de su cara empezó a desaparecer, siendo reemplazado por un gris pálido y enfermizo. Su cerebro intentaba desesperadamente rechazar la información, pero la pura confianza del abogado de pie en su cocina estaba derribando sus muros. «Propietario», susurró Richard, el estruendo desaparecido por completo de su voz. «Yo soy el propietario». Holden desabrochó lentamente la cartera de cuero. Sacó una gruesa pila de papeles unidos por un lomo legal azul. La página superior presentaba el sello dorado en relieve de la Commonwealth de Virginia. La colocó directamente en el centro de la mesa de la cocina. «Esta es la escritura maestra», dijo Holden, golpeando el pesado papel con su dedo índice. «Registrada y archivada hace 6 años, satisfaciendo todos los gravámenes y hipotecas anteriores». Richard miró el papel como si fuera una serpiente venenosa. Chad se inclinó sobre la mesa, sus ojos escaneando la jerga legal, sus labios moviéndose en silencio mientras leía. Brittany se quedó inmóvil, sosteniendo su taza de café vacía. «Lea el nombre del cesionario, Richard», ordenó Holden. «Lea quién realmente posee el terreno sobre el que está parado». Las manos de Richard temblaron mientras extendía la mano y tocaba el documento. Lo acercó. Sus ojos se movieron rápidamente por la página, buscando su propio nombre. Lo encontró, pero solo en la sección que enumeraba a los propietarios anteriores en incumplimiento. Sus ojos se movieron hacia el propietario actual registrado. Ironclad Holdings LLC, murmuró Richard, su voz quebrada. «Sí, el grupo de equidad. Los que me dejaron conservar mi equidad». «No hay ningún grupo de equidad, Richard», dijo Holden, asestando el golpe final y aplastante. «Ironclad Holdings es una sociedad de responsabilidad limitada de un solo miembro. No hay socios silenciosos. No hay junta directiva. Solo hay una persona». Holden volvió a meter la mano en la cartera y sacó los estatutos corporativos, golpeándolos sobre la mesa junto a la escritura. «Mire la firma del único director gerente. Mire el nombre de la persona que pagó $1,2 millones en efectivo para salvarlo de vivir en un motel y que le ha permitido vivir aquí sin pagar alquiler durante 6 años mientras usted se burlaba de ella». Chad se inclinó más cerca, sus ojos abiertos con absoluto horror. Aspiró aire tan bruscamente que sonó como un grito. «¡Oh, Dios mío!», respiró Chad, retrocediendo de la mesa como si estuviera en llamas. «Brittany, mira el nombre». Brittany dio un paso adelante, con las manos temblorosas. Miró la línea de la firma en los estatutos corporativos. El silencio en la cocina era absoluto. El reloj de pie del vestíbulo marcaba, un sonido metálico y pesado que marcaba la muerte de un imperio. Richard miró el nombre. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Y justo en ese momento, entré por la puerta de la cocina.
¿Quién quiere decírselo? Dije, mi voz cortando el silencio como un bisturí. ¿O debería leerlo en voz alta para todos? Entré completamente en la cocina, la llave de latón colgando de mi dedo índice. Había entrado por la puerta principal. El pesado clic del cerrojo al cerrarse detrás de mí fue el sonido de una bóveda cerrándose. Iba vestida con el mismo impecable blazer negro de la noche anterior, pero mi postura había cambiado. Ya no era la hija invisible que se encogía en el papel tapiz. Era la casera entrando a una inspección de la propiedad. Todas las miradas se clavaron en mí. Las expresiones en la sala eran una obra maestra del shock humano. Chad parecía que iba a vomitar. La cara de Brittany estaba retorcida en una extraña mezcla de confusión y terror. Susan tenía ambas manos apretadas sobre la boca, las lágrimas corrían por sus mejillas. La tía Patricia estaba recostada en su silla, una sonrisa lenta y depredadora se extendía por su rostro. Scott simplemente parecía aturdido. Pero fue Richard quien captó toda mi atención. Él miraba fijamente los estatutos corporativos sobre la mesa, luego a mí, y luego de nuevo al papel. Su cerebro estaba rechazando violentamente los datos. Ashley, susurró, el nombre con sabor a ceniza en su boca. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? Caminé lentamente hacia la isla, me serví una taza de café negro de la cafetera y di un sorbo antes de responder. Me tomé mi tiempo. Los dejé sufrir en el suspenso. Hice exactamente lo que siempre he hecho, papá, dije, apoyándome en el mostrador, perfectamente relajada. Limpié tu desorden. La cabeza de Richard se levantó de golpe. Sus ojos estaban salvajes. Esto es un truco. De repente bramó, el volumen regresando como un mecanismo de defensa. Esto es una falsificación. Tú y Arthur lo planearon para humillarme porque estabas celosa de tu hermana anoche. Falsificaste un documento del condado. Holden ni siquiera pestañeó. Ese documento lleva el sello en relieve del secretario del condado, Richard. Es de dominio público. Cualquiera con un teléfono inteligente y una tarifa de acceso de $5 puede verificarlo en el registro estatal ahora mismo. Le sugiero encarecidamente que no acuse a un funcionario judicial de falsificación de delito grave. Chad sacó frenéticamente su teléfono. Sus dedos temblaban tanto que se le cayó al suelo, maldijo, lo recogió y empezó a teclear furiosamente en la base de datos del condado. Richard me volvió a señalar con el dedo, el mismo gesto de la noche anterior, pero esta vez el dedo temblaba. ¿Compraste mi casa? ¿Esperas que crea que una vendedora de chatarra tenía más de 1 millón en efectivo líquido para comprar esta propiedad? Resulta que la chatarra paga excepcionalmente bien cuando realmente sabes cómo administrar un negocio, respondí, mi voz inquietantemente uniforme. Hace 6 años, cuando te escondías en tu estudio, ignorando los avisos de ejecución hipotecaria, mamá me llamó presa del pánico. Debías $1,2 millones. El banco iba a tomar la casa en 48 horas. Dejé mi taza de café. El tintineo fue el único sonido en la habitación. Liquidé mis acciones. Vacié mis ahorros. Formé Ironclad Holdings de la noche a la mañana con Holden. Le pagué al banco cada céntimo que debías. El banco transfirió la escritura a mi LLC. Cuando fuiste a la oficina de Holden y firmaste esa enorme pila de papeles de venta corta sin leerlos, renunciaste a todos los derechos de esta propiedad a mi favor. Transferiste el título a mi empresa para evitar la bancarrota. Di un paso hacia la mesa, acortando la distancia entre nosotros. Te dejé creer que una empresa de capital anónima lo había comprado. Redacté un acuerdo de ocupación que te permitía vivir aquí sin pagar alquiler siempre y cuando pagaras los impuestos de la propiedad para que no perdieras tu preciado orgullo delante de tus amigos del club de campo. Te di el regalo definitivo, papá. Te di tu dignidad. Richard sacudía la cabeza, retrocediendo de la mesa. No, no. Yo soy el hombre de esta casa. Construí este legado. Construiste un castillo de naipes y yo compré la mesa sobre la que se asentaba, espeté, mi voz finalmente elevándose, chasqueando como un látigo. Y durante 6 años, me senté en esa mesa y dejé que te burlaras de mi carrera. Dejé que me trataras como una decepción.
Dejé que elevaras a Brittany como la hija perfecta mientras ella te desangraba. Todo mientras yo era la única razón por la que tenías un techo sobre tu cabeza para hacerlo. Brittany soltó un sollozo agudo e histérico. Pero mi préstamo. Chilló, agarrándose el pelo. Papá me prometió la casa. Chad, diles que tenemos que pagar a los contratistas antes del viernes o van a embargar las cápsulas de bienestar. Necesitamos los 200.000. Dirigí mi mirada a Brittany. La niña de oro finalmente se estaba resquebrajando bajo el peso de la realidad. Tus cápsulas de bienestar no son mi problema, Brittany, dije fríamente. No puedes pedir prestado capital contra una casa que no te pertenece. No puedes falsificar una transferencia de escritura, y ciertamente no puedes extorsionarme para que Theo firme un préstamo fraudulento. Chad levantó la vista de su teléfono. Su cara era del color de la leche agria. Es real, susurró, su voz completamente hueca. Acabo de sacar los registros fiscales públicos. Ironclad Holdings LLC. Es todo de ella. No tenemos nada. La gravedad de la situación finalmente cayó sobre Richard. Se desplomó en una silla de comedor, la lucha completamente agotada de él. La ilusión que había protegido ferozmente durante décadas acababa de ser vaporizada en menos de 5 minutos. Parecía viejo. Parecía patético. Y entonces Susan finalmente se movió. Caminó alrededor de la mesa, con lágrimas corriendo por su rostro, y extendió la mano para agarrar la mía. Ashley. Oh, mi dulce niña, sollozó, tratando de abrazarme. Lo sabía. Siempre supe que nos protegías. Sabía que mi chica fuerte nunca nos dejaría caer. Gracias. Gracias por salvar a nuestra familia. Miré sus manos, agarrando las mías. No sentí absolutamente nada. Ni calidez, ni afecto filial. Solo un frío y clínico disgusto. Lenta y deliberadamente, le despegué los dedos de mi mano. No hagas eso, Susan, dije, mi voz bajando a un susurro aterrador. No intentes reescribir la historia ahora que sabes quién tiene el talonario. Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. Pero yo soy tu madre. Si fueras mi madre, dije, mirándola directamente a los ojos llenos de lágrimas, lo habrías detenido. Te sentaste en esa mesa todas las noches y lo viste menospreciarme. Lo escuchaste desterrarme de esta casa anoche. Estuviste en esta misma habitación a las 6 de la mañana de ayer y aceptaste un plan para extorsionar mi crédito para pagar los fracasos de Brittany. No sabías que te estaba protegiendo. Simplemente sabías que yo era un cajero automático útil al que podías abusar sin consecuencias. Susan jadeó, cubriéndose la cara con las manos, desplomándose contra el mostrador. Richard me miró desde la silla. Sus ojos estaban rojos, llenos de una mezcla de odio y derrota absoluta. ¿Lo planeaste? Jadeó. Esperaste la fiesta. Querías destruirme delante de todos. Te destruiste a ti mismo, Richard, respondí. Estaba completamente preparada para llevar este secreto a la tumba. Estaba preparada para dejarte jugar a las apariencias hasta el día de tu muerte. Pero te volviste codicioso. Intentaste regalar mi propiedad. Intentaste usar mi silencio para colgarme. No tendí una trampa. Simplemente dejé de sujetar la red cuando decidiste saltar. Miré a Holden. Arthur, por favor, presente los términos del arrendador. Holden dio un paso adelante, deslizando la escritura maestra de nuevo en su cartera. Sacó 2 documentos nuevos e impecables y los colocó uno al lado del otro en la mesa frente a mi padre. Richard, hoy tiene 2 opciones, dijo Holden, su tono completamente transaccional. Actualmente está legalmente clasificado como inquilino a voluntad. Debido a que ha violado los términos implícitos del acuerdo de ocupación no escrito al intentar transferir fraudulentamente la propiedad, mi cliente tiene derecho a rescindir su residencia de inmediato. Brittany soltó un aullido, cayendo al suelo. Vamos a quedarnos sin hogar. Chad, haz algo. Chad la ignoró, mirando fijamente la pared, probablemente calculando cuán rápido podría solicitar el divorcio y la bancarrota simultáneamente. Opción 1,
continuó Holden, golpeando el documento de la izquierda. Este es un aviso formal de desalojo de 30 días. Firma el reconocimiento de recibo y tiene exactamente un mes para desalojar la propiedad. Ironclad Holdings pondrá la casa en el mercado y usted buscará una vivienda alternativa. Dada su falta de activos y su crédito arruinado de hace 6 años, eso probablemente significará un pequeño apartamento. Richard miró fijamente el aviso de desalojo. Las palabras aviso de desocupación estaban impresas en negrita en la parte superior. Sus manos agarraron los reposabrazos de su silla tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. ¿Cuál es la opción 2? Croó Richard, su voz apenas audible. Holden golpeó el documento de la derecha. La opción 2 es un contrato de arrendamiento formal escrito mes a mes. Mi cliente está dispuesto a permitirles a usted y a Susan permanecer en la propiedad. Sin embargo, los días de vivir sin pagar alquiler han terminado. Pagará un alquiler mensual de $4,000, que cubre los impuestos sobre la propiedad, el seguro y una pequeña tarifa de mantenimiento. Es significativamente inferior al valor de mercado para una propiedad de este tamaño, pero es un contrato de arrendamiento legalmente vinculante. $4,000. Richard se atragantó. ¿De dónde se supone que voy a sacar $4,000 al mes? Mi pensión apenas cubre nuestros gastos de vida y el alquiler del coche de Susan. Quizás Brittany y Chad puedan ayudarle con el alquiler, interrumpió con suavidad, apoyándome en la isla. Dado que tienen tanto éxito con su retiro de bienestar, y dado que se supone que la familia debe apoyar los sueños de los demás. Brittany se levantó del suelo, con la cara retorcida de puro veneno. ¿Estás bromeando? Tengo una deuda de $200,000. No puedo pagar tu alquiler. Eres un monstruo, Ashley. Tienes millones de dólares y vas a extorsionar a tus propios padres por el alquiler. Me reí. Fue una risa genuina y fría que resonó en la cocina. ¿Extorsión, Brittany? Literalmente estabas planeando extorsionar mi firma de crédito hace 24 horas para salvar tu barco que se hundía. Esto no es extorsión. Esto es capitalismo. Esto es una transacción inmobiliaria estándar, algo en lo que papá siempre afirmó ser un experto. Caminé hasta la mesa y me coloqué directamente sobre mi padre. No te voy a poner en la calle, papá, dije, mirando al hombre destrozado. De hecho, estoy siendo increíblemente generosa, pero hay una condición en el contrato de arrendamiento. Holden, lee la cláusula de estipulaciones especiales. Holden se ajustó las gafas y leyó el documento de arrendamiento. Sección 4, párrafo B. El inquilino reconoce que este es un acuerdo de mes a mes a discreción exclusiva del propietario. El propietario se reserva el derecho de rescindir este arrendamiento con un aviso de 30 días por cualquier motivo. Además, el inquilino acepta mantener un estándar de respeto básico y civismo hacia el propietario y sus representantes. Cualquier instancia de abuso verbal, acoso o comportamiento despectivo resultará en la terminación inmediata del arrendamiento. Puse ambas manos sobre la mesa, inclinándome cerca del rostro de Richard. Déjame traducir la jerga legal para ti, papá, susurré, asegurándome de que cada palabra perforara su ego. Este contrato significa que nunca más me levantarás la voz. Significa que nunca más menospreciarás mi carrera. Significa que nunca más me señalarás con el dedo y me desterrarás de mi propia propiedad. La próxima vez que hagas un comentario sarcástico sobre mi vida en una cena familiar, se presentará el aviso de 30 días. Vives aquí bajo mi techo, por mi gracia y bajo mis términos. Richard me miró. El odio todavía estaba allí, ardiendo en el fondo de sus ojos, pero estaba sofocado por el miedo absoluto. Sabía que no estaba faroleando. Había pasado toda su vida rompiendo mis límites, y ahora estaba contra una pared de acero reforzado. Miró a Susan, que lloraba en silencio con las manos cubriéndole la cara. Miró a Brittany, que estaba enviando mensajes de texto agresivamente a alguien en su teléfono, ya abandonando el barco que se hundía del legado de sus padres. Miró a Scott, que se había deslizado silenciosamente por la puerta trasera 10 minutos antes para evitar el radio de explosión. Eres una perra fría y sin corazón, susurró Richard. La última bocanada de un tirano moribundo. Soy la casera, lo corregí. Firme el papel.
Holden destapó un pesado bolígrafo y lo colocó sobre el contrato de arrendamiento. Richard miró el bolígrafo durante lo que pareció una eternidad. Su mano tembló al extenderla y cogerlo. La punta se cernió sobre la línea de la firma. Cerró los ojos. Una sola lágrima de pura humillación escapó y rodó por su mejilla. Firmó su nombre. Firmó su ilusión de legado. Firmó su sumisión. Holden retiró el contrato de arrendamiento, comprobó la firma y lo metió suavemente en su cartera. Le entregó una copia a Richard. Esperaremos el alquiler del primer mes antes del primero del mes siguiente mediante cheque certificado al buzón de la LLC. Que tenga un buen día. Holden cerró su cartera, me asintió y salió por la puerta principal sin mirar atrás. Me quedé en la cocina un momento más. El silencio era ensordecedor, solo roto por el sonido de los suaves sollozos de Susan. La dinámica de poder de la familia no solo había cambiado. Había sido completamente invertida y atornillada al suelo. Miré a Brittany. Mucha suerte con el banco mañana, le dije alegremente. Escuché que las tasas de interés de los préstamos comerciales no garantizados para negocios en quiebra rondan el 20%. Brittany soltó un grito de pura frustración, lanzó su teléfono contra la pared, destrozando la pantalla, y salió furiosa de la cocina, gritando a Chad que la siguiera. Él lo hizo, saliendo como un perro apaleado. Empacaron sus maletas y se fueron en 15 minutos. Más tarde escuché que se declararon en bancarrota 3 meses después y terminaron mudándose a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en una mala parte de la ciudad. Volví a mirar a mi padre. Estaba mirando fijamente la copia del contrato de arrendamiento que tenía delante. La placa de latón de fuera de la puerta de repente no significaba nada. El reloj de pie del pasillo era solo un viejo trozo de madera que marcaba su tiempo alquilado. Metí la mano en el bolsillo, saqué la pesada llave de latón y la lancé al aire, cogiéndola con un golpe satisfactorio. Te veré, papá, dije. Asegúrate de que los canalones estén limpios antes del invierno. Está en el contrato de arrendamiento. Me di la vuelta y salí de la casa. Caminé por el sendero de losas, pasé la placa de latón y subí a mi coche. Cuando puse el coche en marcha y me alejé del bordillo, miré por el espejo retrovisor. La casa se veía exactamente igual que cuando llegué, pero todo dentro de ella había cambiado para siempre. Conduje de regreso a Washington D.C. con las ventanillas bajadas, el aire frío corriendo por mi cabello. Me sentía ligera. Me sentía limpia. Durante 35 años, había llevado una mochila llena de rocas que mi familia no dejaba de arrojar, diciéndome que yo era la única lo suficientemente fuerte para llevarla. Finalmente me di cuenta de que podía simplemente quitarme la mochila y marcharme. Han pasado 2 años desde aquel domingo por la mañana. Mis padres todavía viven en la casa de Virginia. Pagan sus $4,000 exactamente a tiempo cada mes. Richard tuvo que aceptar un trabajo a tiempo parcial como consultor para una pequeña ferretería para llegar a fin de mes. Lo odia, pero odia más la idea de mudarse a un apartamento. Vuelvo a visitar a veces, sobre todo para las fiestas importantes. Es una experiencia surrealista. Llamo a la puerta de la casa que poseo. Me siento en la mesa del comedor donde solía ser el plato principal de sus burlas, pero ya nadie hace bromas. Nadie critica mi ropa o mi carrera. Richard me habla en tonos educados y medidos, preguntándome sobre mi negocio con respeto forzado. Susan me hornea pasteles y se esfuerza demasiado por ser cariñosa. No es amor. Eso lo sé ahora. Es miedo. Me tratan con respeto porque saben que tengo el detonador de su cómoda vida. Y han visto que no tengo miedo de pulsar el botón. Es una relación fría y transaccional, pero sinceramente la prefiero. Las transacciones son limpias. Sabes exactamente lo que obtienes y sabes exactamente lo que cuesta. Cambié mi deseo de su amor incondicional por su respeto incondicional y fue el mejor trato que he cerrado. Brittany y yo no hablamos. La última vez que supe, ella me culpaba a mí y a mi avaricia por el colapso de su matrimonio y su negocio. Le cuenta a cualquiera que la escuche que le robé la casa familiar. La dejo contar sus historias. Los registros fiscales del condado dicen la verdad y los números, como siempre he dicho, no mienten.
Así que esa es mi historia. Así es como la hija invisible, el chivo expiatorio de la familia, la vendedora de chatarra, se convirtió en la casera de la finca familiar en 24 horas. Algunos de los parientes lejanos, los monos voladores como Scott, todavía susurran a mis espaldas. Dicen que fui demasiado lejos. Dicen que fui cruel al humillar a un anciano delante de su familia y extorsionar el alquiler a mis propios padres. Dicen que la familia debe perdonar, que debería haberle transferido la escritura y haberme marchado para mantener la paz. Pero la paz construida sobre mi sumisión no es paz. Es una situación de rehenes.